Bueno, en esta pequeña parte vamos a ver una aproximación primero teórica y luego práctica acerca de la parte, eh, la última parte, el último escalón del Business Intelligence, que viene siendo los dashboards y los gadgets, la representación más gráfica del producto final que desea nuestro cliente. Entonces, bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero, los dashboards son unas pantallas, aquellos cuadros de mando que arrojan una información precisa y estratégica acerca de un determinado sector. Esto siempre lo pide el cliente y lo pide que se le represente cierta información acerca de ciertos indicadores que para él eh, son importantes, indican eh, una cierta información que para él pues, es muy relevante. En el Business Intelligence, la etapa de los informes visuales, como estos que vemos, los dashboards y cuadros de mando, son el último escalón para obtener información y llevar a cabo un proceso de analítica avanzado. Son unos elementos de primera necesidad para llevar a cabo dichos procesos analíticos y la configuración determinará la usabilidad de las herramientas de análisis de datos e informaciones, la gestión de los mismos, capacitación de toma de decisiones adecuada y eficaz. Esto significa que al final los cuadros de mando, estos dashboards, van a ser los que eh, lleven a estos directivos, a estos clientes, a tomar decisiones acerca de sus negocios. Obviamente los dashboards no le van a dar la solución, los dashboards luego obviamente hay que interpretarlos, pero el objetivo de los dashboards es que sean muy fáciles de leer, muy fáciles de interpretar y que arrojen una información clara y precisa, como hemos dicho anteriormente. Entonces las funciones, pues un poco lo que acabamos de comentar, traducen datos e informaciones relevantes en un conocimiento bastante simple para cualquier tipo de usuario, aunque obviamente está más orientado al, al cliente. Permiten comparar resultados de métricas y reportes personalizados. Por ejemplo, permiten comparar datos de años consecutivos o, por ejemplo, la información, la evolución en los últimos 10 años de una compañía. Eh, Luego, otras funciones que ofrecen una visión integral del desempeño de actividades y procesos clave para la consecución de los objetivos fijados por el cliente. Facilitan la toma de decisiones, minimizando los riesgos y detectando oportunidades de negocio con un solo vistazo. Esto es lo que acabamos de comentar. Al final te permite tener la información día a día y por lo tanto pues estás más al tanto de todo lo que pasa. Al final tienes la información en función de la periodicidad de los datos y por lo tanto, pues, por ejemplo, si la información es diaria, pues vas a tener unos datos prácticamente en tiempo real, con lo cual tu visión siempre va a ser muy actualizada, mucho más que si tienes unos datos, pues, de manera mensual o incluso anual. Entonces, los dashboards en sí, las características que tienen, lo que hemos comentado, que sea sencillo, esto es muy importante, sencillo, eficiente y creativo, pero sobre todo sencillo. Esto es lo más importante, para que sea fácil de interpretar. Potencia, rapidez y profundidad en el resultado de los análisis de datos. Como hemos comentado, aquí el retraso es crítico y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el último escalón. Previamente a esto viene toda la ingesta de datos, la creación de las construcciones que van a llevar estos datos a los dashboards, con lo cual este es el último escalón y es bastante probable que se encuentre con retrasos ya antes de empezar. La compatibilidad con todos los dispositivos y plataformas con los cuales las herramientas de BI se ejecutan en el proyecto. Esto es bastante importante, necesita integrarse con absolutamente todas las patas del proyecto. Y la última característica es que sea fácilmente personalizable y que se adapte a las necesidades operativas y funcionales de cada departamento o usuario corporativo, ya que pues, un cuadro de mando, pues aquí puede estar representando, pues, por ejemplo, la evolución anual de, vamos a poner por caso, una empresa textil, pero es fácilmente exportable eh, a un departamento de esa misma empresa, pero que a lo mejor no tiene nada que ver con el departamento que está analizando en el primer caso. Entonces, pues bueno, únicamente como tema de interés, pues bueno, la evolución histórica de los dashboards al principio pues tenían unos diseños
bastante, vamos a decir, robustos, eh, y únicamente, pues, bueno, primaba la orientación, vamos a decir, puramente informativa, como es este caso. Había mucha predominancia de velocímetros y esto hoy día no se lleva absolutamente nada, porque a lo mejor aquí está indicando únicamente un indicador que pone un 40%, un 50%, y eso pues lo puedes indicar en algo tan fácil como esto. Un indicador que ocupa muchísimo menos y obviamente no es... En fin, esto se ha quedado desfasado. En la actualidad los dashboards son mucho más dinámicos, son más innovadores y sobre todo atractivos. Eh, y la orientación es puramente analítica. Entonces, los dashboards dentro de OneSite. ¿Dónde los encontramos? Al igual que en el apartado anterior de los data sources, los encontramos aquí, en el iconito este de los gráficos, en visualización, que a veces pone visualización o visualización y GIS. Aquí, esta pestaña de My Dashboards, tenemos que hacer clic ahí y entonces nos aparece esta pequeña pestaña. Lo vamos a ver de todas formas ahora mismo en el entorno. De todas formas, pues sí, como he comentado aquí, la ubicación varía en función de los permisos del usuario. Depende de si solo tienes permisos de vista o también tienes permisos de edición. Pero vamos, para desarrollarlo vamos a tener aquí, tal cual lo tenemos en el pantallazo. Entonces, como hemos comentado, aquí se despliega toda la batería de dashboards existente en el entorno y vemos que aquí tiene distintas características, funcionalidades y campos que vamos a ver aquí en esta slide la siguiente. Tiene distintos campos. Este es el nombre, la identificación que va a tener el dashboard, la descripción, que por lo general, bueno, yo suelo poner la misma o una muy parecida. Este indicador lo que hace es comentar si el dashboard es público o es privado. Si es público, por ejemplo, puede acceder cualquier usuario de ese entorno, aunque no tenga permisos para edición, pero sí tendrá permisos para visualizar. Al contrario, si no es público, solamente tendrán permiso para ver ese dashboard la gente a las que yo, como creador de este dashboard, dé permiso para ello, que eso lo veremos a continuación dónde se va. Este icono es para acceder a la visualización del dashboard, vamos, para una pantalla de no edición, únicamente de visualización. Esta es justo la contraria, para la pantalla de edición, que al final viene siendo la misma, pero con acceso al código fuente de los gadgets. Aquí accedemos a una pantalla de configuración donde le podemos añadir, pues, por ejemplo, librerías o acceso a algunos otros frameworks o lo que sea. Y también le podemos meter, aquí es, por ejemplo, es donde metemos los permisos para los demás usuarios. Bueno, todo lo que viene siendo la configuración en sí del dashboard. Este icono lo que hace es clonar el dashboard. Podemos tener un clon absolutamente igual de este dashboard. Es una función, la verdad, que bastante útil cuando, por ejemplo, tenemos un dashboard ya para enseñar al cliente, que podría ser este, por ejemplo, que se llama demo, y queremos seguir avanzando en trabajo de visualización, pero no queremos que el cliente lo vea por si, pues bueno, por lo que sea, porque a lo mejor, pues en fin, las cosas no salen, rara vez salen bien a la primera, pues por ejemplo, pues clonamos el dashboard para el cliente y tenemos otro dashboard exactamente igual, que es el de pruebas, y mientras tenemos uno para visualizar para el cliente, pues tenemos otro en el que seguimos desarrollando. Este icono es únicamente para coger la URL del dashboard. Este icono para exportarlo como imagen, para exportarlo como PDF y luego para borrar el dashboard. De todas formas, esto lo vamos a ver ahora en el entorno. Creación de un dashboard dentro de OneSite. Para ello, primero tenemos que darle a este botón de aquí que vemos en la barra superior. Como vemos, tenemos distintas opciones para buscar, gadgets, que esto lo vamos a ver más adelante, data sources, que lo que hemos visto, vamos, viene siendo un enlace a lo que hemos visto en la sección anterior, y New Synoptic, que esto no lo vamos a utilizar. Para crear un dashboard, le damos a este botón, New Dashboard, y rellenamos todos los metadatos que nos viene pidiendo aquí primero.
Pasamos a la vista. Sí, bueno, lo que hemos comentado. Sí, los dashboards admiten de código HTML, CSS, JavaScript y luego librerías o frameworks que tengan que ver con estos lenguajes. Por ejemplo, perdón, de CSS, pues por ejemplo admite la librería Bootstrap, de JavaScript admite la librería de jQuery o por ejemplo admite frameworks de JavaScript como puede ser Angular, AngularJS, o por ejemplo pueden ser React o Vue. Entonces las librerías y los frameworks los vamos a incorporar aquí en este pequeño cuadrito. La pestaña de nuevo dashboard, como hemos dicho, se compone de distintos campos, de distintos metadatos. Como vemos, tiene el campo de dashboard, de identificación, perdón, que es el que va a ser el nombre del dashboard, el campo de la descripción, como hemos comentado anteriormente, si queremos que sea público o que no sea público, el estilo inicial, que esto no lo vamos a tocar, va a ser el por defecto. Aquí si queremos incorporarle una imagen para que aquí anteriormente podamos buscarle aquí anteriormente por imagen, pero vamos, tampoco es algo que aporte una información muy valiosa, con lo cual eso lo vamos a dejar vacío, la categoría también lo vamos a dejar vacío, la subcategoría. Y como hemos dicho anteriormente, el cuadro que va a tener los estilos globales, las librerías, los frameworks, es donde vamos a meter lo que hemos comentado anteriormente. Bootstrap, Vue, Angular y demás cosas. Como vemos, una cosa que se me ha olvidado comentar anteriormente es que, por ejemplo, ya incluye OneSite, incluye la librería de AngularJS, ya que está diseñado sobre AngularJS. Entonces, esa es la única, por ejemplo, que no hay que usar. O sea, que no hay que implementar, perdón. Entonces, pues bueno, vamos a echarle un vistazo. Vamos a actualizar aquí, no va a ser... No he perdido sesión. Bueno, aquí tenemos toda la batería de dashboards, por lo menos a los que yo tengo acceso con mi usuario, sobre los que yo tengo permisos, que serían todos estos. Como hemos comentado, tiene todos estos campos, los que hemos visto anteriormente, nombre, descripción, si es público o privado, cuándo ha sido creado y actualizado por última vez, la visión, clonado, URL, imagen, PDF y aquí está escondido. Bueno, a lo mejor el tema de borrado se hace aquí desde dentro, no sé qué versión es esta de OneSite, pero bueno, aquí tendría que estar el botón de borrado también. Para verlo y para edición. Ah, claro, es que no tengo permisos de edición sobre estos dashboards. Vale, vale, sí, tiene que ser esto porque luego... Sí, exacto. Aquí tenemos edición. Claro, y estos sobre los que yo sí que tengo permisos, aquí sí que me aparece el botón de borrar. Está aquí. Vale, vale pues vamos a crear un dashboard. Aquí tenemos el dashboard, le vamos a poner prueba / dashboard. Le vamos a poner el mismo nombre a la identificación, a la descripción. De momento lo voy a dejar como no público para que no lo vea nadie más que yo. Esto lo vamos a dejar todo lo que viene por defecto. De momento no voy a añadir ninguna librería, pero lo vamos a hacer luego más tarde. Pero vamos, en cualquier caso sería aquí, en este pequeño cuadrito. Aquí es donde damos los accesos a otros usuarios. Por ejemplo, yo aquí le quiero dar permiso. Por ejemplo, este es mi usuario. No tiene mucho sentido que yo se lo dé a mi usuario porque yo como creador tengo permiso total. Pero como tal, la metodología sería esta. O por ejemplo, le puedo dar al usuario genérico del curso de formación y le doy tipo de acceso, de visualización o de edición. Le doy aquí a insertar autorización. En cualquier momento se la puedo cambiar o directamente se la puedo quitar. Y le doy a New. Y aquí ahora mismo se estaría creando nuestro dashboard que ya está aquí. Ahora mismo el dashboard está totalmente en blanco, pero sería cuestión de irle añadiendo items, gadgets y demás cosas. Como veis aquí, a lo mejor visualizáis que hay como dos colores, es porque, o sea, como dos tonalidades, este es blanco, este quizás es un poco más gris.
es porque tiene una pequeña cabecera por defecto que se la podemos quitar aquí. Al principio tiene aquí una serie de funcionalidades que podemos ir moviendo en función de lo que nosotros queramos. Este es el botón para moverlo. Aquí es con el que vamos a añadir, vamos a quitar esto, en el que vamos a añadir todos los distintos tipos de gadgets, que esto lo vamos a ver a continuación. Esto es para crear las relaciones para el posterior filtrado dentro de los gadgets. Esto es para URL parameters, que esto de momento no lo vamos a utilizar. Esta es para la configuración. Tiene aquí pages, configuración. Pues por ejemplo, si quisiéramos quitar aquí la barra superior en configuración, aquí podemos poner dashboard de prueba. Como veis, se está generando aquí el título. Podemos cambiarle el tamaño a la cabecera, el tamaño del logo, podemos generar los colores, en fin, aquí tenemos muchas posibilidades. Aquí tenemos, por ejemplo, también, esto lo veremos a continuación, el tamaño de la cuadrícula. Vamos a ver. Luego aquí tienes la opción de guardar el dashboard, eliminar el dashboard o de cerrar el editor. Entonces, de momento vamos a darle a guardar. Nos dice que correcto. Y a continuación vamos a ver una pequeña aproximación a los gadgets, una pequeña aproximación teórica y luego vamos a hacer lo propio, vamos a hacer una aproximación más práctica sobre este mismo dashboard. Bueno, a continuación vamos a seguir viendo la parte gráfica, la parte de gadgets en este caso, que viene siendo el contenido que encontramos dentro de los dashboards. Así que vamos a ver los que tienen las posibilidades que tenemos dentro de la plataforma de OneSite. Bueno, para empezar, como hemos comentado, gadgets, contenido de los dashboards. ¿Qué es un gadget? Es un elemento que tiene un propósito y una función muy específica. Sus principales características es sobre todo su practicidad, que sea novedoso y que sea de unas pequeñas dimensiones. Esto hablamos de un gadget como concepto general, no gadget como concepto de gadget de BI. Por lo tanto, en el campo de la analítica, los gadgets son aquellos elementos gráficos y visuales que componen las distintas partes de un cuadro de mando integral o de un dashboard. Su finalidad es medir de manera clara y concisa los indicadores operativos o estratégicos que la directiva de las compañías, el cliente final, como os comentado anteriormente, pues para que tomen las mejores decisiones estratégicas o tácticas. Esto, por lo general, lo ha definido previamente el cliente. Así que, bueno, los gadgets, por interés puramente, la evolución histórica, pues al principio había mucha predominancia de velocímetros, como hemos visto también en la sección anterior. Ahora mismo hay unas figuras mucho más dinámicas e informativas. Y estéticamente, pues obviamente son más atractivos, están más orientados a la orientación analítica. ¿Cómo son los gadgets de OneSite? Vamos a pasar a la chicha, que es lo que realmente nos interesa aquí. Los gadgets dentro de OneSite. En la sección anterior, en la sección de los dashboards, hemos visto que en los distintos tipos de gadgets los disponemos, los visualizamos cuando le damos a este pequeño botón, al botón con el signo más. Y las diversas modalidades de gadgets aparecen desplegados en la parte inferior, que son las que hemos visto antes. Estas son, bueno, la verdad es que cuando pasa en las distintas versiones de OneSite, cuando se van actualizando, cada vez van apareciendo más. Hay alguna que aquí no aparece, pero vamos, todavía no está aprobada, de hecho no está prácticamente en ningún entorno. Las que nos vamos a encontrar ahora mismo en todos los entornos son estas, las que están aquí. ¿Qué son? Bueno, podemos separarlos primero en predefinidos y luego en gadgets a mano, con código propio. Son estos. Los predefinidos son todos estos de aquí, de líneas, de barras, gráficos mezclados que pueden intercalar tanto líneas como barras, gráficos circulares de tarta, de palabras, mapas, radares y luego tenemos el de table, el de tabla, vaya, que tendría que estar, como os comentado antes, con los otros predefinidos.
Luego tenemos, por ejemplo, el gadget de tipo filtro, que al final acaba siendo pues como uno predefinido, pero que tenemos que, vamos, tiene sus peculiaridades, tenemos que introducirle ciertas características para que filtre a otros gadgets. Al final viene siendo un gadget un tanto específico porque solamente es emisor. Y luego tenemos el template y el HTML5, que son los gadgets para crear el indicador totalmente a mano, que es con los que programamos los gráficos y las visualizaciones y que tenemos ahí muchísimas más posibilidades, pero obviamente pues también es más complicado. Entonces, bueno, lo que comentaba antes, se separan en grupos predefinidos y luego gráficos y código propio. Vamos a verlos ahora un poco más en detalle cada uno. Primero, una comparación, que yo creo que es lo más interesante en todo esto, de predefinidos contra propios. Ventajas de predefinidos con respecto a los propios. Obviamente la creación es muchísimo más fácil. En los propios es más compleja, tienes que aplicarlo absolutamente todo, tienes que contemplar todas las variables, todos los cambios. Al final, obviamente la personalización se paga. Entonces con los predefinidos, pues muchas veces es engancharlos al data source y vamos, y tan fácil de a correr. Luego, otra ventaja de los predefinidos, el uso en los dashboards de OneSide está totalmente automatizado. Podríamos decir que es un drag and drop, mientras que en los propios no está nada automatizado. Eso, bueno, es un poco también lo que hemos comentado anteriormente. Tienes que contemplar todas las variables, el filtrado también se hace a mano. Bueno, es más complicado. Luego, por otra parte, tenemos ventajas de los propios con respecto a los predefinidos. Y es que, por ejemplo, en los predefinidos hay un abanico bastante reducido en lo que se refiere a los diseños. Por otra parte, los propios pues tenemos unos diseños casi infinitos porque podemos diseñarlos nosotros totalmente a mano, pero luego pues por ejemplo tenemos otras librerías externas, tenemos tipos de gráficos, yo qué sé, tenemos librerías tipo eCharts, Google también tiene muchos gráficos que están bastante chulos, tenemos librerías de mapas como puede ser Leaflet, en fin, eh, prácticamente escribes en cualquier buscador una librería de gráficos y salen muchísimas, te salen decenas, con lo cual hoy día es, digamos, bastante fácil. Otra ventaja de los propios con respecto a los predefinidos es que, por ejemplo, en un mismo gadget, en un mismo espacio, esto ahora lo vamos a ver, en el mismo espacio, por ejemplo, definimos de gadget pues la mitad de la pantalla, la mitad derecha, vamos a decir. Pues en un predefinido solamente tenemos espacio, vamos, solamente tenemos espacio, solamente podemos definir ahí eh, un gráfico, una representación, un indicador, lo que queramos, mientras que en uno propio nosotros podemos añadirle al HTML tanto altura eh, como longitud, si es más estrecho, menos estrecho, y podemos ponerle más de uno, podemos ponerle todos los que queramos. Otra cosa es que se vean bien, pero por poder podemos añadirlo todo en un mismo gadget. Otra ventaja de los propios con respecto a los predefinidos es que son mucho más flexibles, lo podemos mover manualmente dentro del espacio del gadget, mientras que los predefinidos son totalmente rígidos. Y, por ejemplo, los predefinidos están disponibles únicamente dentro de los entornos de OneSite. No puedes hacer un diseño con ellos fuera de los entornos. Por ejemplo, si quieres hacer tú un, un informe o un HTML en el cual metas un gráfico, pues por ejemplo los de OneSite no los puedes usar. Sin embargo, uno que hayas creado tú o uno de una librería externa lo puedes usar en OneSite, lo puedes usar fuera, lo puedes usar donde quieras. Entonces, pues podríamos decir que para gente más experta, que sepan más JavaScript, más de programación, están más orientados el tema de los gadgets propios más que los predefinidos. Obviamente son más complicados, con lo cual, obviamente los predefinidos están para que se pueda hacer, para que prácticamente lo pueda hacer cualquiera, porque además lo vamos a ver luego en un ejemplo práctico que son realmente fáciles de hacer. Entonces vamos a empezar primero con los predefinidos. Primero lo vemos de manera teórica y luego lo vemos directamente sobre la plataforma, que es mucho más ilustrativo.
Primero los predefinidos, como hemos visto anteriormente, en esta pequeña pone drag and drop your gadget. Pues, por ejemplo, nosotros queremos uno de líneas, lo cogemos con el ratón y lo arrastramos dentro del contenido del dashboard. Entonces, primero nos sale esta pequeña pantalla de seleccionar gadget para añadir al dashboard. Si hay algunos tipos guardados estarán dentro de este desplegable, pero nosotros le vamos a dar a New Gadget porque así lo hacemos de cero y lo hacemos mucho mejor. Nos saldrá luego a continuación esta pantalla de New Gadget, le añadimos el nombre que va a tener arriba a la izquierda y seleccionamos el data source o la ontología de la que queremos que coja los datos. La seleccionamos aquí. Luego debajo hay un botón de continuar o bueno, también podemos establecer una query por defecto, pero vamos, esto no lo vamos a hacer ahora aquí en el curso. La siguiente pantalla, cuando la hayamos dado a continuo, nos saldrá esto. Pone New Gadget, tiene las diferentes variables, tanto eje X aquí, eje Y, y podemos establecer lo que podemos ver en cada tipo de ejes. Pues, por ejemplo, aquí tenemos para ver dos variables en el eje Y y una en el eje X. En el eje X es año y en el eje Y es población de mujeres aquí y población de hombres aquí, para establecer una comparativa entre ambos a lo largo de los años. Y luego tenemos otros campos distintos, pues, por ejemplo, para establecer el nombre de esa variable, o también aquí podemos definir el color que en este caso tendrán las líneas del gráfico. Si fueran de barras, pues las barras. Y luego posteriormente le damos a New, que luego también tendremos un botón más abajo, pero vamos, le damos a este mismamente. Y la representación sería esta. Como veis no es nada difícil. Vemos aquí una comparativa de los años. Al final estos son los años que tiene la ontología, vamos, la información que tiene para los años de la ontología, desde el 1875 hasta 2016, comparando las mujeres que están en color azul y los hombres que están en un color más verde. Y de igual manera que lo hemos hecho aquí en el de líneas, pues podríamos aplicarlo a los distintos tipos de gráficos que hay en OneSite, como podría ser, pues en este caso, de barras. Podemos establecer una sola barra, por ejemplo, para la población total, o si queremos mantener la comparativa, pues una contra la otra, una en azul y otra en rojo. Esto en barras. Por ejemplo, aquí, como habíamos comentado, también había posibilidad para un gráfico mezclado que fuera, pues, por ejemplo, de barras o de líneas. Las líneas, por ejemplo, también podemos convertirlas en puntos. Podemos darle el grosor que queramos. En fin, tiene distintas posibilidades y la verdad es que es bastante fácil. Lo vamos a ver ahora. El gráfico de tarta, pues, por ejemplo, también. Aquí tiene para cada uno de los años. También tenemos aquí un gráfico de palabras. En este caso le hemos comentado que imprima por pantalla un campo que son todo números, no son pantallas, pero porque concretamente esta ontología para prueba no tenía ningún campo que tuviera contenido de tipo string, era todo de tipo número, con lo cual lo que aparecen aquí son números, pero si fueran palabras, pues serían palabras. Como vemos aquí, el que más se repite es el 0. También tenemos de mapas, que lo que está integrado, como veis, es la librería de Leaflet, lo que hemos comentado anteriormente, que también lo podemos hacer totalmente a mano, pero vamos, está implementado para que lo hagamos de manera manual. Simplemente lo que tendríamos que hacer es inyectarle una ontología que tuviera, pues, por ejemplo, coordenadas o tuviera información de puntos de interés, también lo mismo en forma de coordenadas. Por ejemplo, si queremos establecer una en Roma, pues la ontología tendría que tener esas mismas coordenadas, las pasamos por data sources y le decimos pues que representa aquí un punto de interés. Y aquí pondría un marcador. Por ejemplo, también tenemos otro gráfico que es de tipo radar. Aquí podemos establecer la conexión. Por ejemplo, aquí también se ve de mujeres y hombres. Hombres en un gris, que se ve un poco menos, pero vamos, está aquí.
También tenemos el elemento de tabla, que por ejemplo cuando tenemos muchísimos datos, pues al final viene siendo lo mejor. Establecemos aquí diversas variables, diversos ejes. Aquí tenemos el año, población de mujeres, población de hombres. Al final es siempre la misma representación que hemos visto antes en el gráfico inicial, pero trasladado a los distintos tipos de gadgets que tenemos. Y aquí, pues, por último de los predefinidos, el más peculiar, que es el de tipo filtro. Vamos a ver este. Este tiene la peculiaridad de que cuando lo arrastras no te aparece las pantallas anteriores, te aparece esta pantalla que vemos aquí, únicamente con el botón de OK, de limpiar filtros. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para esto hacemos primero clic en los tres puntos, aquí en estos de aquí, y le damos a la opción de editar filtros. Y para ello lo que tenemos que hacer, nos saldrá esto de aquí, y lo que tenemos que hacer es definir el campo a filtrar en el gadget receptor. Este va a ser el gadget emisor y necesitamos un gadget receptor que, por ejemplo, podría ser una tabla como esta que teníamos aquí antes. Definimos el campo a filtrar en el gadget receptor y hacemos vamos a decir, un linkado, como una unión, una relación entre ambos gadgets, entre el emisor y el receptor, con el data link, que es el botón que hemos visto en la sección anterior. Y hecha una vez esta relación, como vemos aquí, este sería el editar filtros, aquí definimos el de año, lo igualamos al valor que seleccionemos, que se lo vamos a introducir luego, lo vamos a ver luego más tarde. Establecemos aquí la relación con el data link, le damos a cerrar, guardamos, actualizamos y luego posteriormente será. Pues por aquí, por ejemplo, le decimos queremos los datos del año 1875, le damos a OK y filtra los del año 1875. Y luego, por último, vemos los gadgets de código propio, que es aquí donde tenemos una infinidad de posibilidades. Como hemos comentado anteriormente, tenemos estas dos posibilidades eh, para picar los gadgets a mano. La única diferencia de los dos es que el de HTML5 no tiene la opción para conectarte a los data sources, con lo cual no es que sea una mala práctica utilizar este, pero solamente va a representar cosas estáticas, con lo cual siempre vamos a usar el de template, que puede hacer cosas estáticas igual, pero cuando queremos datos dinámicos, pues obviamente nos va a valer muchísimo mejor. Entonces, sí, lo que comentaba antes de la entrada de datos dinámicos para los data sources, y además el template también incluye funciones de AngularJS que promueven más funcionalidades, como son la función de inicio, la de carga de datos dinámicos, el filtrado entre gadgets, en fin, lo vamos a ver ahora cuando metamos los gadgets. Tenemos aquí un ejemplo práctico que, bueno, esto yo creo que lo vamos a ver mejor sobre la propia plataforma. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí el dashboard que había visto antes, vamos, que habíamos creado todos antes. Voy a quitar la cabecera para tener algo más de espacio. Vale. Vamos a ver lo que hemos comentado antes. Vamos a, a poner un gadget predefinido. Eso es lo primero. Por ejemplo, le damos a New Gadget. Le definimos aquí que se va a llamar barras. Voy a tener 5 caracteres. Ponemos barras 1. Y vamos a seleccionar aquí una ontología. Yo le voy a poner esta, que para las pruebas la verdad es que está muy bien. Ese es un poco lo que hemos visto en el ejemplo. Como veis, aquí tiene la query, que la podemos customizar todo lo que queramos. Al final yo simplemente pues le pido un select from y ya luego selecciono yo las variables que quiero representar. Tenemos aquí la configuración del eje X, lo vamos a dejar tal cual de momento. El eje Y. Y aquí tenemos las distintas variables que tenemos. Por defecto me pone siempre el primer campo que aparece, tanto en el eje X como en el eje Y. Tenemos el
el año en los dos, con lo cual esto no significa nada. En términos analíticos no aporta nada, porque como veis, aquí tenemos una previsualización y como veis aquí tenemos, pues, al principio en el eje X tenemos el año y aquí tenemos pues el año también, de 1875 a 2016. Entonces eso es lo que vamos a modificar aquí. Tenemos aquí, vamos a ponerle población de mujer y aquí vamos a añadirle población de hombre. Y tenemos una comparativa, le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner rojo. Veis si compara azul con rojo. Y veis, esto ya es otra cosa. De todas formas, aquí no se ve exactamente cuál es cuál, así que vamos a establecerle que el de Population Men es hombres y el de Population Women es mujeres. Tenemos aquí una previsualización y ya vemos exactamente cómo se vería el gadget. Le damos a New y aquí lo tenemos. Como veis, no es nada complicado. Le daríamos a guardar. Y esto ya estaría así. Siempre que entráramos al dashboard veríamos este gadget con los datos actualizados. Otra cosa es que, bueno, no tenemos datos actualizados, pero para la prueba nos vale. Vamos a cerrar, vamos a ver las otras posibilidades que tenemos aquí de gadgets predefinidos. Tengo aquí un ejemplo. Bueno, lo que os he comentado antes en la manera teórica, pues tenemos distintas posibilidades. Aquí tenemos el de líneas, que es el que acabamos de hacer antes, el de barras, que tiene la misma comparación, es exactamente igual que este. Podría ser mezclado también. Tenemos aquí uno de tarta, que bueno, no tiene mucho espacio, pero para el ejemplo también me vale. Tenemos aquí el de radar, el de palabras, que en este caso son números. Como veis, no predomina ninguno con respecto al otro porque solamente se repite una vez, con lo cual no hay ninguno más grande que el otro, pero esto si fueran palabras y hubiera una palabra que se repitiera más, pues estaría mucho más grande que los demás. Tenemos otro predefinido que es el de tipo tabla, lo que hemos comentado anteriormente. Y luego, pues también lo que había comentado en el PDF, pues aquí tenemos el de filtro. Yo lo que he hecho ha sido arrastrar, ¿dónde está aquí el de filtro? El de filter, lo he arrastrado aquí y lo que he hecho ha sido editar filtros. Vamos a ver cómo lo tengo. Identificador, el año, le he puesto de tipo numérico, que tenemos para elegir todo lo que queramos. Puede ser, por ejemplo, de tipo texto o de tipo de fecha, solo que en este caso, como vamos a filtrar un año, pues va a ser de tipo numérico. También tenemos opción para selección simple y para multiselección. Luego aquí tenemos de años, se quita esto. Tenemos aquí el... Creo que esto se ha quedado un poco pillado. Vale. Y aquí comentamos el identificador, que es año, va a ser igual a lo que yo escriba aquí porque va a ser un input que va a ser el valor. Posteriormente, bueno, la tabla la teníamos previamente de antes, que es un poco como lo que hemos visto de manera teórica, y añadimos la conexión. Aquí seleccionamos el gadget emisor, que en este caso es el de filtro. Seleccionamos el campo que hemos definido aquí, el edit filters, en este caso año. Seleccionamos el gadget receptor, que es la tabla. Y de los datos que le vienen ahora mismo, que es año, mujeres y hombres, pues le dejamos el de año. Y luego le damos aquí al símbolo más y se nos pondría aquí, que sería esta conexión que ya tenemos hecha de antes. Entonces sería cuestión de guardar, actualizar, refrescar la página. Y, por ejemplo, si yo quiero, vamos a poner el año, vamos a hacer uno totalmente al tuntún, pues por ejemplo 1996, damos a OK y como veis aquí filtra. Y si aquí en vez de tener solamente una tabla quisiéramos tener tabla, aquí debajo un gráfico de líneas o de barras,
aquí otro de lo que sea, pues también aplicaría. Simplemente habría que hacer lo mismo. Aquí el filtro ya está definido, con lo cual sería cuestión de aplicarle el data link a los otros gatillos receptores. Y la verdad es que por la parte de los predefinidos esto estaría ya. Luego a continuación vamos a ver un ejemplo práctico de de los de código propio, que al final es lo que tiene más chicha. Vamos a copiar esto y vamos a aplicar un ejemplo sencillito, por ejemplo, este que es fácil. Vale, aquí por ejemplo yo he cogido un gráfico de eCharts, pero podéis elegir por ejemplo de Google el que queráis. Y luego pues esto se puede personalizar también. Pues por ejemplo aquí quiero, como no veo de manera mm, totalmente clara la información, vamos a aplicarle pues por ejemplo Tooltip. Hacemos aquí y al posarte por encima, pues por ejemplo ves que el martes pues tiene una cantidad de 200. Como veis aquí los datos, aquí tenemos el del eje X, que son en este caso los días de la semana, y aquí en el eje Y tenemos las cantidades de lo que sea, ventas o ingresos o lo que sea en esta misma semana. O por ejemplo, si no queremos que esto llegue hasta arriba del todo, pues por ejemplo le ponemos un... No, esto es max. 250, 250. Y aquí ya estaría. Vale. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vemos que aquí tiene una opción de descargar y lo vamos a hacer que se vaya aquí a local. Y ahora esto yo lo voy a abrir con un editor de código, que en este caso, pues bueno, yo lo estoy haciendo con este de aquí que se llama Brackets, pero vamos, lo podéis hacer con el Notepad++, este lo podéis hacer, vale perfectamente, incluso también lo podéis hacer con un bloc de notas, si es necesario, o sea, no hace falta que os descarguéis ningún programa específico para esto. Vale. Y como veis aquí, pues tenemos el código que estábamos viendo antes, que es el mismo, el Option este de aquí, pero obviamente tiene muchas más cosas. Aquí tiene el HTML, que es el que se está rellenando. Aquí tiene todas las librerías de eCharts, que en este caso, bueno, yo por experiencia sé que solo voy a necesitar la primera. Depende del tipo de gráfico que os hayáis descargado, necesitaréis una u otra. Pero vamos, para este ejemplo sencillito, con esta nos va a bastar. Y luego aquí pues tenemos el código JavaScript. Tenemos aquí, coge el ID del HTML para inicializar una variable. Y luego, pues, esto, por ejemplo, es para meterle un resize. Esto, bueno, no lo vamos a ver en profundidad. Y yo, si esto lo lanzo, se me va a ver en local el mismo gráfico que nosotros estábamos viendo en en el mismo editor de la librería esta, de eCharts. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a ponernos en este que había creado y vamos a meterle ahora las librerías que os había comentado antes en la sección anterior, en los dashboards. Aquí, en estilos globales, le vamos a meter la librería que es esto de aquí. Le damos a Edit y ya la tendría incorporada. Ya podríamos representar cualquier gráfico de eCharts. Vale, vamos a borrar esto y vamos a añadirle el template. Hacerlo un poco más grande. Vamos a personalizarlo un poco también. Vamos a quitarle el encabezado. Vamos a ponerle un poquito de borde. Vale, así ya vemos que se distingue con respecto al exterior. Lo salvamos. Bueno, y como habíamos visto anteriormente, aquí tenemos la parte de HTML y la parte de JavaScript.
Nos posamos encima y para ampliar la caja pulsamos F11 y aquí metemos el HTML. El mismo HTML que tenemos aquí en el ejemplo en local. Tampoco hace falta que tengamos un ejemplo, vamos, no hace falta que nos inventemos nada. Y aquí todo el código que tenemos dentro del script lo copiamos también. Lo ponemos dentro de la función int. Ahora os voy a explicar exactamente qué es lo que hacen las funciones int. Esto lo vamos a poner vmOption. Esto que estoy haciendo es, es terminología de AngularJS. Al final lo que estoy haciendo es únicamente declararle la variable como global. Y voy a hacer lo mismo con la de myCharts. Solo aparece esto. Y aquí tenemos el gráfico. A lo mejor si he corrido un poco, puede que no lo hayáis visto, pero como veis, no es complicado en absoluto. Así que os voy a comentar ahora brevemente qué es lo que hacen estas funciones que estaban aquí por defecto. La función de init_lib_component es la que se ejecuta cuando inicializas el dashboard. O sea, por defecto es la primera función que se inicia dentro del dashboard. Por lo general, aquí lo que conviene tener es la función totalmente vacía. Todo esto que tenemos aquí no conviene que esté aquí. Lo que pasa es que para la demo, pues nos vale perfectamente. Pero conviene que esté vacío. Y conviene que el código esté de aquí, se represente en la siguiente función, dentro de la siguiente función, que es la función drawLiveComponent, que es la que trae por parámetro los datos que vienen directamente del data source, que vienen a través del objeto de newData. NewData trae absolutamente todo lo que nosotros hemos configurado dentro del data source, lo conectamos y a partir de aquí es donde recuperamos toda la información que para nosotros nos interesa, que en este caso pues sería, nosotros aquí la tenemos de manera estática, pero tendríamos que sustituir un array de cantidades y un array, pues por ejemplo, de días de la semana o de lo que fuera. Eso sería aquí, en la función de draw. Luego aquí tenemos otras funciones que prácticamente no se usan, que esta es la de resize, pues para cuando haces más grande o más pequeño el gadget, la función de destroy, la función de recibir valor. Bueno, al final estas prácticamente no se usan y el ejemplo de implementar un gráfico en OneSite está hecho y veis que no es nada complicado. Luego esto se puede complicar todo lo que nosotros queramos en función de si el gráfico es más fácil o más difícil. Bueno, aquí tenéis un poco las instrucciones que os he comentado antes. ¿Vale? Nah, no, esto es absolutamente todo lo que os he explicado. Y luego, pues lo que os he comentado, que nos podemos complicar absolutamente todo lo que queramos. Hemos hecho este que es muy sencillito, es uno de barras normal, sin ningún misterio, pero luego, pues por ejemplo, también tenemos de barras apiladas. Tenemos aquí uno de tarta, que como veis está bastante mejor que el predefinido que viene de OneSite. Tenemos aquí uno de barras, uno mixto. Luego también tenemos aquí uno de burbujitas, uno de dispersión, vaya que la verdad es que está muy, muy bien. Y a ver, estos son todos de eCharts, pero luego tenemos otras librerías, como comento aquí, otros ejemplos. O sea, no solamente tenemos eCharts, tenemos otras librerías open source, como son, por ejemplo, Datatable, Google Charts. Este, por ejemplo, es de Google, un gráfico de Google. Google también incorpora otros mapas. La verdad es que tiene muchas cosas.
Esta es una tabla de Google también. Este es el de Data Table, que como os comento, que para presentar muchísima información está muy bien. Además, lo puedes customizar tú como quieras. También tienes opción, aquí no la he metido, pero tiene opción, por ejemplo, también a exportar en PDF, en CSV. La verdad es que está muy bien. Luego también te ordena todo por las columnas. Si tú pinchas en una, te lo ordena por orden alfabético, la verdad, o por salario, pues por ejemplo. La verdad es que está muy bien. Y luego, pues también os he comentado, os he puesto aquí otros ejemplos, como por ejemplo la conexión a una API. Este también lo tengo aquí en un dashboard de prueba. Vamos a verlo. Aquí estamos. Como veis, aquí yo tengo un elemento HTML con el ID de div y esta es la construcción que te conecta con una API. Como habréis visto en las secciones anteriores, las APIs son unas construcciones muy útiles y nosotros nos conectamos así, de esta manera. Tenemos el link a esa API, tenemos una clave de acceso, podría no tenerla, pero en este caso la tiene y la ponemos aquí, y le decimos que nos lo devuelva en un formato de un JSON. Y tiene, bueno, como método get, que puede ser post, puede ser lo que sea. Y tenemos distintas opciones aquí. Cuando hace fetch, que es cuando conecta de manera exitosa, pues obtiene aquí un parámetro, un response, y nosotros recibimos los datos a partir de aquí, en esta función, el data. Y como veis, yo lo que estoy haciendo aquí es enviar todos los datos que me provee esta API, que en este caso está almacenado dentro de OneSide. O sea, todo lo que aparece está en una ontología. Lo envío a la función drawLeafComponent, que es la que hemos visto anteriormente. Y yo aquí lo que le estoy diciendo es pues, que el div plantee todo el contenido como un HTML. Era simplemente para verlo. Obviamente tiene su complejidad si queremos, pues, por ejemplo, pintar una tabla o queremos representarlo en un gráfico. Obviamente hay que hacer mucho más, pero únicamente para que vierais que la conexión con una API se hace de esta manera. Y luego, pues, por ejemplo, aquí en la conexión a la API, pues esto es para capturar un error. Por ejemplo, si la conexión no está bien, si la API está caída o si el token, por ejemplo, la API key no es el adecuado, pues, por ejemplo, la función se va por aquí y muestra el error. Y como veis, este es el contenido que trae la API, que es un montón. Al final, la API tiene muchísimas ventajas. Y luego, pues aquí tenemos otros ejemplos de dashboard. Por ejemplo, aquí tenemos un dashboard estático que viene siendo un cuadro de mando integral para tener una visión pero que muy global de, por ejemplo, de distintos verticales de un proyecto. También pueden estar ordenados en vez de por verticales, pues por ejemplo, por objetivos estratégicos. Aquí tenemos otro ejemplo de dashboard, un dashboard dinámico. Como veis, este gráfico es muy parecido al que hemos visto de ejemplo, pero aquí tenemos un mapa, tenemos distintos tipos de selectores. En función de los selectores, pues cambiarían los distintos indicadores que querían ver, en este caso el cliente, que es un ayuntamiento. Aquí tenemos otro gráfico que bueno, es bastante más complejo, es una imagen SVG que en función del indicador pues se rellenan más o menos. Y luego pues también tenemos el tema del filtrado manual, que bueno, esto ya es algo bastante más avanzado. Los distintos selectores, pues por ejemplo, tendrían un valor que lo definimos aquí, en este caso es un string. Quien dice este de costes, pues podría ser el de plantas, productos, monto. Y luego nosotros, pues por ejemplo, en una función de JavaScript, bueno, JavaScript AngularJS, establecemos todos los filtros, con un bucle los recorremos y ya luego los enviamos mediante el data link, que es un poco lo que hemos visto antes. Lo enviamos a los caches receptores, que en este caso pues, son estos tres, y luego pues también tenemos otros gráficos que aquí no se ven. Vamos, esto es algo bastante más complicado.
¿Veis el dashboard? Pues por ejemplo es este. Tiene distintos indicadores, estos tres que los hemos visto antes, y luego tiene distintos gráficos. Bueno, luego también os he dejado aquí algunas webs de ayuda y de referencia por si lo necesitarais. Y bueno, por mi parte, esto es todo en esta sección.